Sí, muy buenos días, hermanos, hermanas. Gracias a Dios nos permite un día más de vida y también poder tener este culto dominical de la mañana. Entonces, de esta manera espero que juntos podamos iniciar cantando algunos himnos. Por favor, acompáñenos. Y mientras tanto, pueden ayudarnos compartiendo los links para que vayan ingresando para poder escuchar la palabra todos juntos el día de hoy. Vamos a cantar el himno 319, Dulce Comunión. Cantemos todos juntos, hermanos, el himno 319, Dulce Comunión. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Sí, espero que nos estén acompañando desde sus hogares o juntamente no reunidos en algún lugar y que juntos estemos cantando estos himnos ya que hemos dado inicio al culto dominical. Y reiterarles también, recordarles que se está transmitiendo en la traducción de Quechua y Aymara. Esperamos que también puedan ayudarnos invitando y de esta manera también puedan participar a quizás algún familiar, vecino o conocido. Vamos a seguir cantando. Vamos a cantar el himno número 9, Señor, ¿quién entrará? Cantemos todos juntos, hermanos, el himno número 9, Señor, ¿quién entrará? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar.
Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades. Enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades. Enséñame a amar. Si vamos a cantar un último himno, luego de esto tendremos la oración. Vamos a cantar el himno 223, en Jesucristo, el Rey de Paz. Cantemos todos juntos, hermanos, el himno 323, en Jesucristo, el Rey de Paz. En Jesucristo, el Rey de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir, en nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación. Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Sí, hasta aquí vamos a cantar, hermanos. Ahora tenemos el tiempo de la oración. Para ello quisiera pedir a cada uno de los hermanos que nos están acompañando desde sus hogares, los hermanos que nos están viendo desde Facebook, Zoom y también aquí de manera presencial que nos acompañan, por favor puedan inclinar sus rostros. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, te agradecemos por esta mañana que nos permites, por la vida, la salud, y te rogamos, Señor, esta mañana permítenos un corazón abierto para que tu palabra pueda ingresar a nuestro corazón, la promesa, así también poder reconocer nuestro origen, nuestro ser. Te rogamos y te pedimos que puedas permitir que los hermanos que aún todavía no se han conectado, los hermanos que también no pueden conectarse a través del corazón de la iglesia,
permitas ese corazón también en cada uno de sus corazones de aquellos hermanos y de esa manera puedan ingresar también al culto dominical. Te pedimos por las personas nuevas también que nos están acompañando, permíteles también la oportunidad de poder escuchar el Evangelio de la salvación, ya que es muy importante para nosotros poder tener la seguridad de nuestra salvación y te rogamos también por sus vidas. Así, Señor, también por tu siervo que va a compartir, Pastor Andrés Lim, permítele la palabra, la fuerza, y así también tu siervo pueda avanzar llevando el Evangelio, Padre. Así, Señor, te agradecemos por tanta misericordia que tienes hacia nosotros a pesar de nuestra condición, y así también encomendamos nuestra vida, nuestra alma, espíritu, para que tú también puedas, a través de la palabra, fortalecernos. Gracias te damos. Todo esto en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Sí, bueno, ahora también vamos a tener el tiempo del testimonio, ¿no? Es muy importante para nosotros, ¿no? Poder escuchar también los testimonios. Y aunque hay varios hermanos, ¿no? De la Iglesia Misión Buenas Nuevas aquí en La Paz, pero lamentablemente no hay muchos que puedan testificar. Y les rogamos también a cada uno de los hermanos que nos están viendo. Dios también está trabajando en la vida de cada uno de los hermanos, ¿verdad? Entonces, anhelamos que también puedan testificar, glorificar el nombre de Dios. Y nosotros damos esa oportunidad cada domingo o los cultos de oración para que también puedan escuchar los hermanos cómo Dios está trabajando en cada vida. Esta mañana tenemos dos testimonios y para ello también podamos escuchar todos juntos cómo Dios está trabajando en la vida de estos hermanos, dos hermanos, ¿no? Vamos a invitar primero al hermano Ricardo Monroy. Entonces espero que también podamos escuchar. Sí, adelante por favor. Muy buenos días tengan todos ustedes. Yo soy el hermano Ricardo Monroy y yo recibí la salvación el 30 de junio del 2007. De verdad, yo estoy muy agradecido a Dios porque me ha permitido, me ha dado la sabiduría para entender el verdadero significado de la muerte de Jesucristo y así poder recibir la salvación. De verdad, yo soy un testigo cómo Dios ha trabajado en mi vida. Yo puedo decir que Dios existe y está vivo, ¿no? Por todo eso yo estoy muy agradecido cómo Él me ha permitido muchas cosas en diferentes situaciones de mi vida, ¿no? Actualmente yo me siento un poco enfriado, un poco lejos de la iglesia, ¿no? Pero la gracia de Dios es muy inmensa, ¿no? Dios tiene aún misericordia para mi vida. Ayer estaba en la iglesia, ¿no? Y estaba observando a los jóvenes, ¿no? Cómo ensayaban la danza. Y de verdad me recordaban cómo yo también practicaba, ¿no? En ese entonces. Me hacían recordar cómo ensayábamos los jóvenes en la iglesia de Villa Fátima, ¿no? Éramos jóvenes contados, ¿no? Y de verdad es una bendición, ¿no? El vivir en la iglesia. De verdad recordaba todo lo que yo vivía, el horario de la iglesia que tenía, ¿no? Haciendo la hora piadosa. Y aunque en ese entonces no era muy agradable levantarse muy temprano, ¿no? Pero recordando me daba alegría, ¿no? Como compartir con el pastor, teniendo la reunión, después el almuerzo junto con los hermanos y también a salir a predicar, ¿no? De verdad son muy benditos, ¿no? Los que están viviendo en la iglesia, aprovechen, ¿no? Y de verdad, Dios realmente tiene misericordia, ¿no? Me permite nuevamente acercarme a la iglesia. Espero que nuevamente las reuniones sean presenciales, ¿no? Recordaba, a mí me gustaba ir adelante, ¿no? Porque ahí es donde
yo podía entender lo que el pastor predicaba y no me podía distraer fácilmente, ¿no? Incluso si me dormía, tal vez el pastor me podía llamar la atención. Yo quisiera nuevamente reunirme con los hermanos, ¿no? Ayer de verdad tenía la oportunidad de saludar con algunos hermanos y hablar un poquito. Yo quiero leer un versículo, ¿no? Por favor, es San Mateo, capítulo 13, versículo 44. Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Realmente Jesucristo es este campo, ¿no? Este gran tesoro es Jesucristo. Y de verdad, si nosotros llegaríamos a entender el valor de este tesoro, el valor de Jesucristo, no tendríamos ninguna preocupación, ninguna tristeza o ningún pensamiento negativo, ¿no? De verdad, esta palabra a mí me da fuerza y esperanza, ¿no? Yo de verdad quiero que Jesucristo sea mi fuerza, mi fortaleza, este gran tesoro. Sabiendo esto, yo podría avanzar y seguir en el Evangelio. De verdad, yo de verdad estoy muy agradecido a Dios porque me permite la salud, ¿no? En mi trabajo actualmente se han enfermado como 4 personas con COVID, ¿no? Y yo realmente me pongo a pensar, yo por qué no me he enfermado, ¿no? Porque realmente Dios me protege, ¿no? Y así compartiendo también el evangelio a estos compañeros, realmente un compañero está bien, su semblante bien triste, ¿no? Ha adelgazado bastante por la enfermedad y él tiene mucho interés en querer escuchar el evangelio. Yo le estoy compartiendo y también le he invitado algunos links y realmente él está escuchando, ¿no? Yo quisiera que puedas recibir la salvación y muy pronto también reuniéndonos así en la iglesia, poder estar en la reunión presencial y estar frente a frente con pastor también, ¿no? Bueno, estoy agradecido a Dios y eso quiero testificar. Muchas gracias. Sí, hemos podido escuchar, ¿no?, el testimonio del hermano Ricardo Monroy. Ahora también tenemos otro testimonio de aquí en la iglesia, ¿no? Tenemos, gracias a Dios, voluntarios que también están entrenando sus corazones. Y bueno, este tiempo también hay una voluntaria que también quiere compartir su testimonio, entonces vamos a escuchar atentamente. La voluntaria Maya Mendoza, ¿sí? Entonces vamos a invitar a la voluntaria para que pueda pasar y compartir su testimonio. Buenos días a todos los tíos, tías y jóvenes también voluntarios. Mi nombre es Maya Mendoza y soy de la iglesia de Cochabamba. También vine aquí como voluntaria, ¿no? Por 3 meses, ¿no? Aunque ya llevo aquí 1 mes y también quería testificar en este tiempo como Dios ha estado trabajando, ¿no?, en mi corazón. Y aunque me es difícil, ¿no?, muchas cosas, como llegando aquí a la iglesia de La Paz, pasaba mucha dificultad, ¿no? Como pasaba mis trabajos, como ahora yo estoy en clases, ¿no?, junto con los otros secundarias, ¿no? Y como también era muy difícil para mí, ¿no?, pasar clases y también los materiales y el tiempo, como aquí, ¿saben?, hay un horario estricto, ¿no? Entonces para mí también era difícil, ¿no?, apresurarme, ¿no?, porque yo soy muy lenta, ¿no? Entonces Dios así como siempre me exhortaban, ¿no?, las tías. Entonces yo pensaba, ¿no?, ¿por qué Dios pasa así, no? Entonces dentro de mi corazón yo quería como solucionar, ¿no? Quería
como esforzarme más. Y eso era mi corazón, ¿no? En este tiempo, como siempre quería esforzarme más, ¿no? Para como delante de las tías poder, ¿no? Ya tener así como ya no ser exhortada, ¿no? Porque a mí no me gusta, ¿no? Que me exhorten, como en mi corazón me entraba así, ¿no? Y también en este tiempo pasaba una dificultad muy grande, ¿no? Que era sobre mi pie, ¿no? Como tuve una hinchazón en mi dedo, ¿no? Como se hinchaba mucho, ¿no? Y aunque no me dolía, ¿no? Yo decía, puedo hacer totalmente normal mis ejercicios, puedo hacer totalmente normal el deporte, así es lo que pensaba, ¿no? Y como poco a poco fue empeorando, ¿no? Y entonces también cuando yo veía eso, yo simplemente quería solucionar, ¿no? Por mí misma quería yo limpiar, ¿no? Esa herida. Entonces, como cuando las tías se enteraban, ¿no? Como me decían, ¿no? ¿Cómo puedes quedarte eso para ti misma, ¿no? Entonces, también quiero compartir una palabra de la Biblia que está en Éxodo 14, capítulo 14, versículo 14. También Dios me permitía esta palabra, ¿no? Porque estando en Cochabamba, como también mi corazón flojo dejó de leer, ¿no? La Biblia mucho tiempo, entonces Dios me permitía otra vez, ¿no? El retorno a la Biblia también. Entonces voy a leer, dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, ¿no? Entonces, como también hablando, ¿no? Mi corazón hacia las tías, ¿no? Sobre cómo yo quería solucionar por mí misma, ¿no? Como yo quería todo hacer las cosas. Cuando había horario, ¿no? También de clases, entonces no tenía tiempo para hacer mis tareas, entonces yo quería, ¿no? Todo poner mi mismo horario, ponerme así un tiempo para mí misma, ¿no? Entonces, como también las tías compartiendo conmigo, siempre nos compartían, ¿no? Siempre en la Biblia encontraba, ¿no? Esas palabras de Jehová trabajará por ti, Jehová es tu luz, ¿no? Siempre encontraba así como para mi vida, ¿no? Aunque ese momento yo leía y pasaba, ¿no? Pero siempre nos decían las tías, no, tú no puedes solucionar por ti misma, ¿no? Como Dios es el que tiene que trabajar en tu vida, Dios tiene que solucionar por ti. Entonces, también estando aquí en La Paz escuchaba, ¿no? La noticia de que mi papá se había caído, ¿no? Porque él está mal de salud, ¿no? Y entonces a mí me entraba, ¿no? Mucha dificultad, quería como volverme a Cochabamba porque antes de venir aquí también casi roban mi casa, ¿no? Un día antes justamente, ¿no? Y entonces yo quería, ¿no? Como no quería quedarme, ¿no? Venir a La Paz, sino quería quedarme, ¿no? Para estar con mi papá, con mi familia, ¿no? Pero también Dios me permitía, ¿no? Dar palabra, ¿no? Porque yo no puedo hacer nada por mí, yo no puedo solucionar esos problemas, ¿no? Sino Dios puede solucionar para mí, para mi vida. Y también puedo pedir oración, ¿no? Para que puedan orar por mi papá también, por mi corazón, ¿no? Y como Dios pueda trabajar en este tiempo, ¿no? Y no mi ser, sino Dios. Y eso es lo que quería compartir. Gracias a todos. Sí, espero que hayamos podido escuchar atentamente, ¿no? Testimonio de la voluntaria Maya. Sí, realmente las personas que no aprenden a doblar su corazón adelante tienen una vida muy difícil, ¿no? Entonces este tiempo es un tiempo de entrenamiento y muy importante, como la voluntaria Maya testificaba, ¿no? Yo también al principio muy difícil doblar así. No, yo quería hacer mi manera también, ¿no? Pero aquí en la iglesia también como voluntarios que están pasando entrenamiento pueden aprender, ¿no? El mundo del corazón y la importancia de poder doblar el corazón, ¿no? Entonces espero que también los hermanos que están viendo manden a sus hijos, ¿no? Porque es muy bueno tener entrenamiento con la misión. Eso sí hayan la gracia, porque hay muchos que están inscritos, pero no todos son admitidos, ¿no? Para ingresar y poder recibir el entrenamiento con la misión. Así que podemos orar a Dios, ¿no? Para que también permitan que aquellas madres, padres de familia quieran que sus hijos puedan entrenarse, puedan orar, ¿no? Dios da la gracia, entonces pueden ingresar. Bueno, ahora también tenemos el tiempo de las presentaciones. Quisiera también que juntos podamos ver la presentación a cargo del Colegio Cesori.
Vamos a ver dos presentaciones. La primera presentación es Gracia Admirable y la segunda presentación, Alguien está orando por ti. ¿Sí? Entonces todos juntos vamos a ver las presentaciones. Adelante, por favor. Cuando estás cansado y ya no puedes orar, cuando las lágrimas caen como lluvia, el Señor conoce nuestras debilidades y con amor Él nos quiere.
Sí, hemos podido apreciar las presentaciones del Colegio Cesori y espero que también estén orando, ¿no? Siempre estamos reiterando esta parte porque anhelamos que una vez terminando esta cuarentena también puedan haber muchos inscritos y esas personas también puedan también aprender juntamente con el Colegio Cesori, ¿no? Ahora también hemos llegado al tiempo más importante y para ello, antes de pasar a la prédica, quisiera pedir, ¿no? Por favor, a los hermanos que nos están viendo por Facebook, Zoom, puedan también estar en un lugar adecuado, aunque no es presencialmente, ¿no? Pero por temor también a la palabra, aunque no están, ¿no? Aquí de manera presencial como los hermanos que están acá, pero les rogamos que puedan también tomar en cuenta. Es muy importante para nosotros que puedan estar, ¿no? En un lugar adecuado y vestido adecuadamente. Sí, así también los hermanos que nos están acompañando por Zoom puedan activar sus cámaras, por favor. Y también los hermanos que están aquí presencialmente puedan también poner en modo silencio su celular para que no puedan interrumpir también al culto, ¿sí? Así todos juntos podemos escuchar la palabra y recibir también la promesa de Dios. Bueno, ahora también vamos a invitar al pastor Andrés Lim para que pueda compartir esta mañana. Pastor, buenos días. Adelante, por favor. Sí, buenos días, hermanos y hermanas. ¿Quién dijo buenas noches? Recién despertó. Ya, buenos días, hermanos y hermanas. Sí, buenos días todos. Sí. Otra vez domingo, sí, otra vez domingo. Muy rápido. Cuando yo era pequeño, ¿por qué muy lento es cada día, cada día? Porque me siento chiquitito, quería ser mayor. Y ustedes también se sienten así, algunos señoritas, ¿sí? Voluntarios, jóvenes, pero cuando sea mayor, ¿no? Entonces, cada día a día es como una bala. Sí, algunos también sienten como una flecha, ¿cierto? Entonces me siento comiendo más edad, una bala, muy rápidos. Me siento, ayer era domingo, hicimos culto, ¿sí? Pero otra vez, ¿sí? Culto de domingo es. Entonces esta mañana, este culto, los hermanos en sus casas, que no podemos reunirnos en la iglesia, cada casa, ¿no? En su lugar. Está participando por Zoom, luego también por virtual, ¿no? Facebook, YouTube. Entonces todos los hermanos participando esta mañana en el culto de domingo puedan escuchar la palabra, ahí va a llegar la gracia de Dios. Entonces esta mañana primero vamos a buscar, y los hermanos juntos, el libro de San Juan capítulo 11. El libro de San Juan capítulo 11, desde versículo 17 voy a leer hasta versículo 44. El libro de San Juan capítulo 11, desde el versículo 17 voy a leer. ¿Ya todos se encontraron? ¿Alguien sigue buscando, no? Si alguien busca, ¿sí? El libro de San Juan, en el libro del Antiguo Testamento, desde el principio todo pasando a alguien. Se nota, hermanos, no está leyendo. ¿Ya encontraron? Voy a leer. Ya vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí,
no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dieron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Y dieron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dieron, no podría que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatarle y dejarle ir. Hasta versículo 44 hemos leído. Ustedes esa palabra ya saben, conocen. Lázaro conoce, Marta y María conoce. Usted ya conoce a Dios. Ya escucharon a través de ese versículo, ya conoce, ¿no? Aunque no encontramos cómo está Marta. Marta era gorda, no sé muy bien. Marta y sin carácter fea, no sabemos. Lázaro tampoco sabemos, pero a través de ese libro, del libro de San Juan, capítulo 11, escuchamos bastante esa historia. Esta mañana quisiera hablar, ¿no? Compartir con ustedes. Ustedes también escuchando muy bien. Si alguien agachándose su cabeza, ¿sí? Entonces alzando ya cabeza, ¿sí? Ya agachando, ¿por qué ya se agacha, no, su cabeza? Abajo tiene comida o alguna moneda, tío. Porque no hay en el salón, ¿cierto? ¿Por qué ya agachándose entonces? Quiere preparar, ¿no? Cómodamente. Quiere dormir. O tal vez en sus casas, tal vez algunos en la cama está escuchando la palabra. Por favor, ¿sí? También alguien todavía pijama, ¿no? Pijama. Con pijama, ¿no? Está escuchando. O tal vez en la mesa con comida tal vez está escuchando. Por favor, esta mañana el culto. Aunque no está en el templo, perdón, no está en la iglesia en un lugar, pero estando en su casa, por favor, muy importante. Si depende de ya nuestro corazón, cómo ya prepara. Entonces nuestra vida también muy diferentes, preparando bien, ¿sí? Primeramente nuestro corazón, ¿cierto? ¿No? Ante Dios, ¿en qué actitud, en qué corazón se va a escuchar preparando? Esta mañana, escuchando
la palabra de Dios sí o sí va a bendecir y trabajar en su vida. Amén. Pero alguien está agachándose cabeza. Ya mire al lado, ya ayuda, ¿sí? Alguien, ¿sí?, escuchando la palabra sigue durmiendo. No sé si será su madre. Entonces parece su hijo estaba durmiendo. Daba mucha pena porque antes la palabra duerme. Y desea que escuche la palabra su madre, ¿cierto? Sunchaba. Sunchaba era. Porque ¿por qué así sunchando, picando? Desea, ¿no? Anhelo era que escuche mi hijo, ¿no? Que haya la gracia de Dios. Pero el hijo no tiene interés, solo duerme. Entonces por ese anhelo su madre pinchaba, sunchaba. Entonces aquí, y también algunos, ¿sí?, por ese corazón de Dios puede ayudar. Algunos duermen ya despertándose, ayudándose. Esta mañana quisiera compartirnos sobre ese capítulo, ¿no? San Juan capítulo 11. Aquí sale sobre Lázaro muertos. Después de morir ya está sepultado, sepulcro está en cueva. 4 días estaba ahora leyendo la Biblia ustedes. Lázaro en el sepulcro, ¿cuántos días estaba? ¿Cuántos días? 4 días, ¿cierto? Entonces 4 días está en el sepulcro, ya ese Lázaro, su cuerpo, ¿cómo estará? Ya deshizo, ¿cierto? No todavía, ¿no? 4 días, pero ya está oliendo, ¿cierto? Pudriéndose. Entonces en esa situación Cristo dijo, ¿no? Visitando a Marta, María, resucitará, dijo. Entonces esa palabra escuchando, si muchas veces hemos escuchado esta palabra, resucitará, dice. ¿Quién resucitará? ¿Quién resucitará? ¿Un perro que recién murió? ¿O quién? Lázaro. ¿Cuántos días está muerto? 4 días. Ya no hemos visto en nuestra vida, ¿sí?, como una persona muerta resucitará, dice. Entonces ahí, como Marta, María, su hermano Lázaro murió, luego ya puso en el sepulcro en una cueva, y luego una piedra grande ya puso encima. Entonces ahí está ya pudriéndose, luego está deshaciendo. Pero ahí Cristo ya visitó, luego dijo, resucitará. Entonces ya esta palabra del Señor es Cristo, algunos escuchando esta palabra, pero alguien acepta, cree. ¿Qué cree? Esa palabra que resucitará, dice. Aunque no hemos visto, aún difíciles estas cosas, pero alguien cree en su corazón. ¿Qué cree? Resucitará, dice. Un muerto resucitará, dice. Una vez fuimos a compartir en el velorio. Una hermana falleció. Entonces ahí visitamos y compartimos la palabra. Entonces, antes de compartir la palabra, quería saludar a hermana. Entonces me acerqué en su cajón, ¿no? Me daba miedo siempre. ¿Sí? De repente sí, levanta esa hermana, ¿sí? Luego, pastor, buenos días, buenas noches, ¿sí? Imagina, ¿sí? O tal vez en la noche durmiendo, tal vez, ¿no? En mi sueño aparece, pero eso no quiere, ¿no? Pero después de recibir la salvación, estando en la iglesia, luego, sí soy pastor, entonces algunos hermanos, varios, por la enfermedad o también por edad, ¿sí? Murieron. Como se fueron al cielo, ¿no? Primeramente que nosotros. Entonces soy pastor y ni modo, ¿no? Y visitando y comparto la palabra. Desde ahí cambié poco, ¿sí? Mi corazón. Como hermano despidiendo, algún día va a encontrar el cielo, por lo menos voy a saludar, ¿sí? Entonces estando en el evangelio era más valientes. Anteriormente si escapaba, ¿cierto? Me daba miedo. Entonces, acercándome en cajón,
estaba ventana chiquitita, siempre tiene, ¿cierto?, para saludar. Saludamos, hermanas, buenas noches, porque así tan rápido se va. Así quiere ir al cielo, ver allá, y saludamos y oramos. Y compartimos luego ya saliendo de ese velorio. Luego juntamente algunos hermanos juntos participaron, juntos salieron, regresar para nuestra casa. Entonces una hermana me decía, pastor, esa hermana me saludó, dice. No, ¿cómo esa hermana ya murió? ¿Cómo saluda? Dice. No, abrió ojo, dice. ¿Cómo? Entonces, ¿por qué está en el cajón? Abre su ojo, ¿cierto? Está vivo. No sé, últimamente antes de ir al cielo, tal vez esa hermana tanto quería saludar. O abrió su ojo. Luego, ¿no? Tal vez será, ¿sí? Entonces esa hermana te explicaba eso. Y hay hermanos, como nosotros, ¿sí? Este mundo ya viviendo, no puede ver cómo resucitará, era eso. Aunque habla, ¿cierto? Esa hermana me dijo, pastor, esa hermana abrió ojos, quería saludar, a mí parece. No, ¿cómo abre un muerto, cierto? ¿Puede abrir? Si abre ese peligroso, era peligroso, un accidente grave. ¿Sí? Uno vivo, ¿cómo puede meter en el cajón, cierto? ¿No? Pronto va a enterrar. Un gran accidente, era accidente. No puede suceder. Esta mañana estamos leyendo, escuchando esta palabra, hermanos. Jesucristo dijo, ¿qué dijo? Resucitará Marta, María. Ya aquí, ya un agachándose, durmiendo, resucitará. Entonces va a resucitar, ¿cierto? Ya Jesucristo resucitará, dijo. Pero cada vez aquí para adelante suena, ¿no? Molestando mucho. Sí, resucitará, Jesucristo dijo. Entonces alguien, Marta, María, también estaba, ¿quién estaba? Mucha gente. Escuchando la palabra del Señor Jesucristo, la voz del Señor Jesucristo, alguien escucha esta palabra, entrando en nuestro corazón, será un muerto. ¿Cómo resucitará? No he visto, no se puede. Pero ya esta palabra poco a poco entra en nuestro corazón, ya entrando. Así tal vez es Cristo, Hijo de Dios, Él puede resucitar. Entonces nuestro hermano puede ya vivir otra vez puede comer, puede trabajar, puede andar, puede ir al restaurante igual que antes. Algunos, entrando esta palabra, daera, y fuerza, esperanza, avanza. Pero aunque escuchando la palabra es Cristo, ¿qué dice? Resucitará. Hey, ¿cómo puede resucitar? Nunca yo no he visto. ¿Y cómo puede suceder? No, luego y olvida, rechaza la palabra del Señor Jesucristo. Entonces esa palabra y muerta era, no trabaja nada, diferentes. Esa mañana también, hermanos, leyendo en la Biblia sales la esperanza, la fe, luego el amor, tres cosas, ¿no? Muy importantes. Entonces en la Biblia entre tres cosas más importantes, la esperanza, la fe, el amor. Tres cosas muy bonitas, ¿cierto? ¿No? Todos. Pero entre tres, ¿cuál es más mayor? Dice. ¿Cuál es más mayor? ¿Cuál es? No está leyendo la Biblia ustedes. Alguien dice, ¿qué dice? Ya, entre esperanza, la fe y amor, ¿cuál es más mayor? Dice. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, hermano? No tiene certeza, no tiene. Pues, ¿qué será? ¿En qué parte sale? Sí, Corintios, ¿no? Ya vamos a buscar.
¿En qué Corintios, no? Libro de, sí, a 13, Primera de Corintios, aquí está. Primera de Corintios capítulo 13, ¿no? Ya, último versículo. Ya. ¿Encontraron? Ya podemos leer juntos, ya ustedes tienen su Biblia, ya conmigo junto. Ya, y ahora permanecen la fe. Ya junto, ¿se encontraron? Primera de Corintios 13, 13, ya 1, 2, 3. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres es, ya, ¿qué es mayor? Dice entre tres. Amor era amor, sí, amor. Primero es amores. ¿Por qué se ríe? Amor, amor. Entre tres mayores, ¿qué es? Amor era amor. Amor muy importante. Pero eso debes saber, hermanos. Amor también, para tener ese amor, necesita la fe, la fe. ¿Y por qué era? La fe, esperanza y amor. Entre mucho matrimonio también. Primero se casan, se forma un matrimonio, un hogar, por amor era amor. Sin amor, ¿cómo puede casarse? Sin amor, ¿cómo puede juntarse? Sin amor, ¿cómo puede formar un hogar? Así empieza. Pero ya viviendo, poco a poco ve defectos, errores, comienza a discutirse, pelear, ¿sí? Quiere tener razonamiento. Yo soy mejor, yo tengo razón. Y ya poco a poco discute, pelea. Por esas situaciones enfría. ¿Qué enfría? ¿Qué enfría? Ya, señorita, ¿cómo sabe? Ni siquiera casaron, ¿cierto? Ya soltero también. Enfría, ¿cierto, no? Ya, porque entre como marido y esposas, es muy importante esa parte, hermanos, ¿eh? Aquí jóvenes solteros, ¿no? Escucha muy bien esa parte. Porque primero ya se casan, forman un hogar, por el amor era amor. Por amor se casa, quiere vivir juntos, quiere abrazar, quiere andar juntos. Luego quiere tener hijos, nuestros hijos. Entonces mirando, viviendo juntos, poco a poco pelea y discute, ve defectos, errores. Entonces poco a poco, ay, me equivoqué tal vez, me arrepiento, será mejor, ese fulano mejor era, ¿sí? Yo escogí bien, mal, tal vez. Poco a poco, ¿qué surge en Dios? Desconfianza. Aún ve mi marido defectos, mi esposa pero Dios me ha dado. Eso Dios va a ayudar. Si otra vez podemos vivir felizmente, no hay problema. Luego ya puede tener esa fe, ¿no? Confiando. Nuevamente ese amor, aunque enfriado, puede recuperar, puede vivir más felizmente. Ya que quiero hablar esta mañana sobre la fe. Esa fe muy importante, hermanos. Aprender la fe. Leyendo la Biblia a través de esa fe, lograron muchas cosas. Sí, de la enfermedad, de los problemas, de las situaciones, de todas las situaciones, a través de esa fe, lograron, solucionaron. ¿Cómo hablamos esa fe, no? Justo nosotros estamos visitando a los regímenes penitenciarios, como las cárceles, entrando el evangelio, compartimos la palabra. Entonces, conoce los crímenes, ¿cierto? Ya los crímenes, ¿sí? Crímenes. ¿Sí? Dios cuando ve, tiene deseo. Aquí estamos viviendo junto con los voluntarios.
Entonces en el cuarto vivimos, ¿no? Varios. Algunos tienen buenas cosas, ¿sí? También justo son voluntarios, no tiene muchas cosas, ¿no? Como papel higiénicos. O algunas hermanas, también cremas, tiene, alguien no tienes. Alguien tiene celulares buenas marcas, alguien tiene celulares y como baja marca, ¿cierto? Baja calidad. Entonces entre juntos viviendo, ¿sí? Normalmente viviendo no se siente nada, pero cuando al ver, si hay cuarto, ¿no? Un cajón de mi compañero, otro tiene papel higiénico, tiene muchos. Pero yo no tengo papel higiénicos, muchos. ¿Pero qué desea? ¿Qué desea? Al ver, wow, mucho tiene, yo tengo poco, ¿cierto? O tal vez entre hermanas también. Mirando, tiene crema, buena crema. Se supone será princesa, ¿no? Sí, tal vez será. Entonces ve buena marca, esa televisión yo vi, era caro, pero justo tiene mi compañera. Pero yo no tengo eso. ¿Qué marca pone? De la calle, ¿sí? Me pica, me duele. Por eso era mi cara fea tal vez. Pero mirando otra, mi compañera tiene. ¿Desea? ¿Qué desea? ¿Por qué se ríe ustedes? ¿Para qué no? Entonces desea tener, usar, probar. Primero usa poquitito, nomás usa. Pero muy bueno era, buena calidad. Después, no una vez era, ¿cierto? Agarra y agarra. Agarrando y pone mis cajones, mis cosas como fuera mío, es usando. Y crímenes, cuando ve necesidades, roba, asalta. Pero saben, ¿no? Cuando ellos, sí, también mirando, cuando robando, solamente quería robar, ¿cierto? Porque necesidades. Robando, sí, secretamente, nadie sabía, pero de repente ya dueño salió, encontró ojos. Dueño vio a mí ladrón solamente quería robar y llevar, pero encontró ojos, miró. ¿Qué sucede? ¿Qué piensa ese ladrón? Y roba y escapa. Escapa. Y puede escapar, ¿cierto? Rápidos. Pero piensa ese dueño me conoce ahora. Ya vio a mí, ¿cierto? Luego ya cuando explica a la policía me va a agarrar. Tiene miedo. No quiero entrar a la cárcel. Mi vida no quiero fracasar. Ese dueño porque me miró, me encontró. Luego, ¿qué hace? ¿Qué sucede? Mejor era ese dueño eliminar, matar para que no sepa nadie. Luego ya mata. Porque no piensa algunos crímenes, no era grave en el principio. En el principio no es grave. Pero cuando ya robó y encontró, él surge, ¿qué surge? Él me conoce ahora, ¿qué será? Él lleva, él avisa, ¿sí? A la policía me va a investigar, me va a buscar, va a meter a la cárcel, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Ahí no quiero vivir en la cárcel. Y lo tiene miedos. Por miedo, ¿qué hace? Por miedo, ¿qué hace? ¿Qué hace más grave? ¿Sí? Más grave cosas hace, miedos. Aquí los también novios, novias, jóvenes, cuando encuentra su novio, novia, luego decide casarse, ¿cierto? Casándose ya necesita casarse ante familia, ante nuestra familia, ante nuestro amigo, todos, ¿cierto? Pero cuando ya quiere casarse, primeramente ya surge una situación, encuentra las situaciones, dificultades, primeramente la economía, siempre la economía, ¿cierto? Para casarse, ¿qué necesita? Anillo, después saco, después zapatos nuevos, en caso de varones, el novio. En caso de la novia, ¿qué necesita? ¿Cómo dice ese vestido, no? Especial. Porque una vez, toda la vida, una vez, sea como se pone, ¿cierto, no? Sí, una vez, ¿cierto o no? Una vez era, por eso muy importantes.
Por eso ya vestido para la novia, luego anillos también. Maquillaje, peinado, salón de belleza muy especial, torcido, como más diferente, excelente ese día. Porque una vez era en todas las vidas, por eso sí o sí debe hacer. Pero todo dinero era, anillo dinero, vestido dinero, zapato dinero, todo dinero. Entonces ellos preparando la boda, lugar también dinero, comida dinero, nuestra familia es numerosa, ¿cuánto es? 300, ¡wow! Muchos. Todo viene felicitando, bueno, no es bueno. Ya toda la familia viene, luego felicita, bueno, no es bueno. Ah, no es bueno. Solo dos nomás quiere casarse. Tan, solo dos. O con mucha gente quiere hacer. Mucha gente desea. Pero cada persona comida era comida. ¿Qué quiere decir? Dinero, plata es. Entonces, mucha gente quiere venir, entonces bueno era. Pero pensando en la economía, no, sí tiene peso. Entonces por la economía reduce. ¿Qué reduce? Mejor si zapato nuevo, no antiguo, como usado nomás. El vestido también usado. El anillo tampoco ya eliminamos, porque no hay, todo eliminamos. ¿Cómo va a casarse? Con ropa rota luego zapato roto sin anillo sin familia, nada, así quiere casarse. Ya, pero mirando la situación, todo ya elimina. Hemos visto muchos matrimonios preparando las bodas, bienes. En el principio, feliz, contento era. Podemos casarnos, gracias pastor, gracias Dios, dice. Pero mientras preparando su rostro cambia, llena de oscuridades. Pastor, dice, llama, quiero hablar contigo. Escuchando su voz no está buenas cosas. Porque cuando está feliz, pastor, gracias, quiero hablar con usted, dice. Pero cuando tiene problema, pastor, quiero hablarte. Cuando tiene tiempo, se da cuenta, tiene problema algo. Entonces viene, explica las situaciones. Esto. Podía ver en su corazón, tiene muchas preocupaciones, situaciones. Más enfoca las situaciones, que no tiene dinero, dice. Mi mamá no hay, mi papá no hay, mi familia no hay. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dice. Ya, entonces no hay dinero, ¿no va a casarse? ¿Ya no va a casarse? Muchos ven, ¿no?, esas situaciones, no se casan, luego ¿qué hace? Se junta, vives. ¿Y por qué no ve? No hay. ¿Cierto? Ya tal vez aquí están las hermanas. Cuando ve sus novios, cuando novio, quiero casarte. Luego, ¿sí? Casándose, pero ya su marido, sus novios, no hay la fe, no hay la fe. Sufre, ¿sí? Su familia, su hogar sufre. Por eso cuando ve a algún novio, ¿sí?, ¿con quién tiene que casarse? Hermanas, aquí está. ¿Con guapos quiere casarse? ¿Guapos? ¿O millonarios? ¿O con quién quiere casarse? Ya no mira guapos, millonarios, no. ¿Sí? Esa ilusión. Ese es más peor. Que ve el corazón de sus novios. Ese mi novio tiene la fe o no. Depende de esto, su vida todo ya diferente. Aún mi novio muy feo, ¿sí? O chiquitito, feo tal vez. O mi novio tal vez, ¿sí?, chiquitito es. Pero su corazón mirando, ¿qué hay? La fe. La fe hay. Tesoro. Ese mi novio, tesoro. ¿Sí? No pierda ese tesoro. Ve sus corazones. Mi novio, ese varón tiene la fe. Ese hombre todo ya puede hacer. Me casaré con él. Yo viviré con él. ¿Amén? Nadie amén. ¿Sí? Le gusta más guapo. Más altos, millonarios. Esa ilusión es, hermanos, muy importante. Ver, ese mi novio tiene
la fe o no. Ah, tiene la fe de Dios, yo me casaré, entregaré mi vida a Él. Era. Él puede llevar, guiar a mí felizmente. Era. Muy importante. De vez en cuando yo también y con mi esposa discutimos. Creo que generalmente aquí y matrimonio, ¿no? Casando, cuando abre su ropero donde guarda sus ropas, ¿cierto? Entonces abriendo ropero es pura mujeres, mujeres, ¿cierto? Para el marido no hay, solo cajones guarda, porque no hay mucha ropa, ¿cierto? No necesita. Abre y toda ropa, un montón de ropa de la esposa, color arcoíris, diferentes colores, todos. Sí, mucha ropa, dice, pero algún día mi esposa, vamos a salir, invitar a algunos hermanos. Entonces mi esposa, su rostro es bien triste. ¿Por qué, esposa? Mi amor, no tengo ropa, dice, para salir. Entonces, mi amor, ¿es toda la ropa? ¿Qué es? ¿Basura es? Ay, hay ropa, pero no hay ropa para salir, dice. Entonces, ¿qué ropa es esto? Ya al escuchar el marido, ¿qué piensa? Viviendo con esa esposa, ¿no? Creo que va a ser mendigo soy, va a chupar el dedo, todo compra, malgasta. Así tal vez puede pensar. Pelea, lucha. Ya, porque ya el marido, esa parte, ya todos los días compra las mujeres. Todos los días compra ropa. No era, ¿cierto? Sí, una vez al mes, cuando recibe sueldo es. Entonces felices. Ahí sale, compra tal vez. Entonces cada mes puede comprar. ¿Es mucho, ¿O no es mucho? Al año 2 ropas nuevas. ¿Es mucho, También mucho, ¿cierto, no? Mucho era. Entonces ya marido, cuando ve su sueldo, aunque pocos, pero ahí comprando una ropa, ¿cierto? Luego se siente mi esposa feliz, era. Se siente, sí, cariños. Entonces vale la pena era gastar, usar eso. Y alguna persona mucho dinero también gastando, tampoco se siente feliz, ¿cierto? Pero una ropa comprando se siente feliz porque ella no compra. Amén, aquí varones. Ya aquí varones, amén. Amén, ya los que ya respondieron amén, va a casarse muy bien, ¿cierto? Va a vivir felizmente. Pero algún marido tiembla, hermano, tiembla. Otra vez, tiembla. Ya esta mañana esa parte, aunque tal vez, porque ya Pastor Andrés habla, es muy importante tener, aprender la fe. Con esa fe ya puede tener felicidad, puede vivir. Luego en nuestra vida puede ver muchas cosas logrando. Como aquí hablamos, muchos matrimonios, así antes de casarse preparando las cosas, aquí encuentra las situaciones, especialmente la economía. De ahí quiere reducir todo, eso no. Pero más importante que no tiene la fe, Dios me permitió, mi esposa, Dios me permitió, aún no hay muchas cosas, pero necesita, sí o sí debe hacer. Pero eso Dios va a ayudar, eso también Dios va a ayudar, no sé cómo va a ayudar, pero anillo, zapato, crema, vestido, Dios va a ayudar. Amén, hermanos. Entonces Dios sí o sí va a ayudar, ¿sí? Por esa fe. Pero en vez de ya confiar en Dios, muchos más ¿qué mira? Situaciones, pero no quiere gastar, no quiere avanzar. Mejor eliminar, reducir. Entonces esa boda no hay vestido, no hay zapato, no hay anillo. ¿Y cómo puede casarse? Si no tan bonito, ¿cierto, hermanos? Dios va a dar, Dios sí o sí va a dar. Luego muchos se juntan nomás, ¿Por qué se juntan? Sin casarse. Por dinero, todo ya dinero.
Eso debe aprender aquí los varones, ahí puede casarse bien. Si los solteros quieren casarse bien, eso debe aprender. ¿Mm? Sí, y aprendiendo la fe es la fe. ¿Mm? Como tiene psicológicamente crímenes, psicológica, ¿no? Psicología, criminales. Los criminales, ¿no? Después de hacer delito, ¿no? Delitos, ellos tienen duda. Ah, yo robé, alguien maté, pero tiene duda, miedo. Ay, me olvidé, algo sí se cayó en ese lugar. Policía viene, luego investigando, va a encontrar a mí, dice. No deja dormir en la noche, tiembla, tiene miedo. Por eso, ¿qué hacen los policías? Según psicológicamente, los criminales, ¿cierto, no? ¿Qué sabe? Ese crimen sí o sí va a regresar. ¿A dónde? ¿Dónde hizo, cierto? ¿Dónde robó? ¿Dónde mató? Por eso, policía, mirando usted película, espera, no espera ese lugar que ya sucedió, delitos, espera, porque psicológicamente los crímenes, si hay, y tiene preocupaciones, yo algo se cayó allá, o tal vez dejó mi huella. Entonces, policía todo investigando, me va a encontrar. Pues en la noche, es madrugada, sí o sí visita, ve, luego busca, ¿qué busca? Algo se cayó, no se cayó. O yo dejé, no dejé, mis huellas, mis cosas. Luego ahí esperando policía agarra, ¿cierto, hermanos? ¿Cómo hablamos? Porque si solamente quiere robar, pero encontró dueños, me conoce ahora, me vio, tiene miedos. Por ese miedo, ¿qué hace Dios? Más graves cosas, matando, ¿sí? En Corea también sucedió. Un hombre deseaba, ¿sí? Violar una niña. Luego llevando al monte y violó. Después de violar, pensaba, esa niña ya me conoce. Entonces llama a la policía, me va a agarrar. ¿Qué voy a hacer? Me da vergüenza, todo el mundo ya publica, así se violó. Por miedo ¿qué voy a hacer? Mejor era eliminar a esa niña, mató. Después de matar, ¿qué hizo? ¿Dónde voy a esconder? ¿Sí? Aunque niña es grande. Cortando, se metió a diferentes lugares que no busque nadie. Cuando eso encontraron policías, luego publicaron, se impactaron en Corea y estas cosas. Ya, ¿por qué eso ya sucede? Ese hombre desde el principio quería cortar, matar así. No era, solo ahí según sus deseos, ahí, pero miedos. Me conoce ahora, ¿qué voy a hacer? Por el miedos, más comete grave cosas. Entre los hermanos cristianos también igual era. Aunque nosotros creemos en Dios, sabemos la palabra de Dios, pero cuando ya entra miedo, por miedos. Siguiendo ese evangelio, siguiendo esa iglesia, a nuestro Señor Jesucristo, pero va a perder mi tiempo, sirviendo toda mi vida, si no se queda nada, pierde tiempo, tiene miedo, mejor ese tiempo a trabajar, dedicar otras cosas. O siguiendo ese evangelio, no logra, no sea exitoso, ¿qué voy a hacer mi vida? Luego tiene miedo, por miedo, ¿qué hace? Muchos Satanás se engaña a nosotros. Finalmente en nuestro corazón no hay esa certeza, esa confianza. En nuestro Señor es Cristo. No hay confianza hacia la iglesia, hacia siervos. No confía. Iglesia así me guió, pero si fracasa, ¿qué voy a hacer? Dice. Dios en la palabra una vez acepta, si luego no logra, si fracasa, tiene miedo. Con ese miedo, ¿qué hacer? Igual que como ese, crímenes.
más graves cosas y hace, ¿cierto? Pues esta mañana, si nosotros, ¿sí? Esa parte tal vez ustedes piensan, ¿cierto? Tener la fe, ¿cierto? O no es fácil, tal vez difícil. Pero esta mañana eso, aprendiendo juntamente, aprendiendo la fe, teniendo esa confianza, certeza, hacia nuestro Dios, hacia el Señor es Cristo. Por esa fe en nuestra vida va a lograr, va a ver la bendición de Dios. Amén, hermanos. Amén. Sí, entonces vamos a buscar una parte de la Biblia de Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 5 voy a leer. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dice. Si ya, ¿qué dice ya la palabra de Dios, hermanos? Si entre ustedes falta sabiduría, si por sabiduría podemos hacer, lograr muchas cosas. Ya ustedes se sienten cuando me falta sabiduría, o me falta algo, economía, o me falta felicidades, me falta habilidades. Ya pídala, dice. Ya pidiendo, Dios va a dar, no va a dar. ¿Cómo va a dar? Cabalito va a dar, dice. O apenas va a dar, dice. La Biblia no está escrito así. Abundantemente, abundantemente. A Dios, por favor, necesito. Me falta sabiduría. Me falta felicidades, alegría, habilidades. Ya pidiendo a Dios, ¿cómo va a dar? Cabalito va a dar, dice, cabalito. ¿Apenas va a dar? Sí, abundantemente, pídale, dice, va a dar abundantemente. Amén, hermanos. Pero ¿quién puede recibir abundantemente de Dios? Versículo ya 7. 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ya, pero cuando ya pidiendo, ¿en qué manera tiene que pedir? Dice la Biblia. ¿Sí? ¿Cómo? Pero dice, pero ya pidiendo Dios va a dar, no va a dar. Apenas, cabalito, abundantemente. ¿Pero en qué manera? Pero pide con fe, con fe. Dios sí o sí me va a dar. Jehová Dios sí o sí me va a dar abundantemente, no cabalitos, no apenas. Dios me va a dar sí o sí. Esas necesidades, como hablamos matrimonio, anillo, ropa, vestidos, peinado, crema, eso, locales, hasta comidas. Pensando comida, mejor lo más, ¿sí? 10 personas nomás vengan. Hermanos, en mi boda mucha gente llegaron, mi familia, parientes, todo estaba lleno, era lleno. Todos felicitando, más feliz, hermoso, ¿cierto? Mi esposa lloraba, yo también lloraba, es cierto. Mi esposa era maestra de escuela de la música. Sus alumnos todos cantaban en nuestra boda, bailando. Luego también cantando, son alumnos de la música, era el colegio de la música. Entonces emocionaba mucho nosotros, estaba muy feliz. Considerando no hay dinero, entonces tiene peso era. Voy a ir, voy a ir. Entonces mi familia todos quieren venir, está bien, feliz, ¿verdad? ¿No? Pero pensando esa parte de la economía, tiene peso era, ¿cierto? No vengan mejores, ¿sí? Si viene esa comida, cada uno comida. Pero hermanos, pídale, dice, pida a Dios. Dios va a dar, no sé cómo va a cubrir, pero mejor era, mi boda es mucha gente, mi familia, felicitándose. Esos mejores, Dios va a dar. Ven mi familia, ven mi primo, ven mi prima, todos ya invitándose. Entonces ahí en esa boda será muy hermoso, ya felices.
Luego Dios todo va a cubrir esa parte. Ya pide, dice, pide. ¿Qué pide? Con fe, ¿cierto? No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda de mar, era mar. Pero algunos dudando semejante, como ejemplo, a la onda de mar. ¿Usted ya vio la onda del mar? ¿La onda del mar conoce? ¿Vio? ¿Cómo estaba? Ese viento llevando, suele, ¿sí? Alzando, lleva. Era. Ese por el viento era, viento llevando un lado y otro lado. Era. ¿Qué quiere decir? Depende de las situaciones. Ay, ¿qué haré? Dios va a ayudar. Dice. Pero comida, ¿cuánto es? Anillo es, ¿cuánto es? Ya viento la situación, me lleva a un lado, otro lado. Era. Sirviendo el evangelio, Dios me va a bendecir, amén, aleluya, y luego ya sirve, luego ya viene, persigue, mi papá, mi mamá. No vaya allá, yendo a la iglesia, no voy a dar pasaje, ni siquiera puede estudiar en las universidades. Entonces escucha, encuentra, ¿qué pasa? No me da dinero, no me apoya al colegio. No, este mundo tiene que ya entrar a estudiar para entrar a una empresa grande. Sí, mamá. Amén, aleluya. Luego aceptando. Luego ya no viene, dice, ya iglesia, chao. Dios, chao. Pequeño viento viene. Pequeño ya situación viene. De ahí, lleva a mi corazón, un lado, otro lado. Desaparece. Que Dios va a ayudar. Dios más peor que ese viento era, viento. La Biblia dice, no dudando era. ¿Qué dice, hermanos? No dudando. Si duda, como semejante la ola de mal era mal. Sí, esa ola vio, estaba con quieto, un lado. Cada vez depende del viento, un lado y otro lado. Nuestro corazón también. Aleluya, amén. Yo viviré para el evangelio. Si pequeño viento viene, no, hasta ahí nomás no voy a servir más. Necesito estudiar, necesito trabajar. Este mundo lleva nuestro corazón. Un lado, otro lado era. Ya, versículo 7. 7 tiene, hermanos. Junto vamos a leer, ya, con gran voz, conmigo junto. El versículo 7. ¿Se encontraron? 1, 2, 3. Y no piense, pues, ¿quién tal haga? Que recibirá cosa alguna de él. ¿Qué dice, hermano? No piense, pues, ¿quién tal haga que recibirá cosa alguna de él? Señor era, dudando en nuestro corazón. Dudando, eso es difícil. Señor, no se puede hacer. Señor, no va a cuidar mis futuros. Ese Señor no va a guiar a mi bien. Señor, no va a cuidar a mi vida. Dudando, esta persona no piensa. No recibirá nada, nada. Así está escrito en su Biblia, hermanos. ¿O va a recibir algo? Señor, ¿cómo no me va a dar? Sí, aunque poquito me va a dar. Así está escrito. Así está escrito. Dudando en nuestro corazón. ¿Va a recibir o no va a recibir? Nada, dice hermano. Nada, 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 nada. Ceros, hermanos. Señor, yo ya ofrendé, yo serví a la iglesia, pero en su corazón dudando, Señor no va a ayudar, Señor no va a solucionar. Esta persona, aunque ya leyendo la Biblia, sirviendo, ofrendando a la iglesia, el evangelio, pero va a recibir del Señor. Así está escrito. No va a recibir nada, dijo, hermanos, nada era. Ya último versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Que doble ánimo. ¿Qué quiere decir? Dos corazones, ¿cierto? Una parte, serviré el evangelio, seguiré a la iglesia, yo predicaré el evangelio. Y otro corazón, cuando viene situación, mi vida, mi futuro, ¿cómo será? Mi hogar, mis hijos, mi futuro, mi vida. Necesita también, yo aparte tengo que trabajar, preparar. Y doble corazón.
En ese corazón ya nada va a trabajar Dios. Nada va a recibir, dice el Señor. Dios, ¿qué quiere, hermanos? Confiar era, confiar. Usted tal vez esta mañana falta, dice, sabiduría. Falta, ¿sí? Felicidades. Falta alegría, falta habilidades, falta capacidades. Pídele, dice, a Dios. Dios va a dar, no va a dar. ¿Cómo va a dar? Abundantemente. Pero ¿cómo debe pedir? Sin dudar era, sin dudar. Sin dudar. ¿Qué quiere decir? Dios sí o sí me va a dar. Dios sí o sí me va a cubrir estas cosas. Dios sí o sí va a proteger mi familia. Antes de casarse eso necesita esto. Si Dios me permitió mi esposa, Dios va a dar. Peleamos, discutimos, feo era, feo. Defectuosa es, mala es. Pero Dios me permitió, Dios va a cambiar. Dios va a dar mi esposa. Sí o sí va a cambiar. Dios va a bendecir. Confiar era confiando. Luego, Dios sí o sí va a trabajar. Dios sí o sí va a dar. ¿Cómo va a dar? Abundantemente. Amén, hermanos. Tal vez esta mañana entre matrimonios discute, pelea. Tal vez esta mañana quiere separarse. Ya no quiere ya hablar nada con mi esposa, con mi esposo. Pero esta mañana eso aprendiendo. ¿Qué es? Si cree en Dios. Dios me permitió. Estoy viviendo. Pero se ve muchas cosas faltas. Pero eso Dios sí o sí va a cubrir. Dios me va a ayudar. Entonces, esposa, no se preocupa. Aunque rompero 1, 2 está lleno de su ropa, pero dice que no hay ropa para salir. Amén. Vamos a ir a comprar. Dios va a dar, ¿sí o no, hermanos? Ya los varones, amén. Ya los que respondieron amén, va a casarse bien. Va a vivir felizmente. Porque no todos los días va a comprar. Si necesita, Dios va a dar, Dios va a dar. Tal vez la esposa mirando a mi marido también, muy lento era, tortuga era, lento es. Pero no se preocupe, Dios va a cambiar. Dios sí o sí va a dar, ¿sí? Sabiduría a mi esposa. Tal vez ahora poco lento era, pero Dios me va a dar, me dio mi marido. ¿Sí? Mi hogar será felices. Mi marido será, ¿sí? Como sabios. Mi marido sí o sí Dios va a trabajar. Confiando en Dios, luego pidiendo. Dios, ¿cómo va a dar? ¿Cabalito? ¿Apenas? ¿Apenas? Abundantemente. Ahí trabaja ese hogar muy felices. Ese tiempos, hoy en día, ¿no? Muchos hogares no ve esa felicidad, no tiene tranquilidad. Cualquier viento viene, cualquier situación viene, como así tiembla. ¿Qué voy a hacer? Ay, culpando a usted. Tú eres malo, tú eres mala. Luego culpando. En vez de si culpar, dudarse, mejores. ¿Qué mejores? Mi amor, no se preocupa, ¿sí? Aunque no trabajo nada ahora. Pero creo en Dios, Dios me va a dar. Ese tiempo nomás poco suprimimos nosotros. Ya pronto Dios va a dar casa a todos, no se preocupen. Entonces esposa escuchando que dice, hey, palabra nomás bonita es. Sí, claro, palabra bonita, pero créeme, Dios va a ayudar. Entonces esposa escuchando, mi marido, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Aunque no tiene nada ahora, pero ese marido, ese hombre va a hacer, tiene la fe, tiene corazón. Ahí descansa. En ese corazón de marido descansa. Aprender la fe, hermanos, muy importantes. Génesis capítulo 1 leyendo sale creación de Dios. Entonces ahí estaba, esa tierra estaba cubiertos, ¿sí? Por el agua. Entonces Dios habló, júntense las aguas, descúbrase las tierras. Luego separó las aguas juntándose. Luego la tierra, descubrase. Separaron. Después de separar, Dios habló
a la tierra, ¿qué dice? Produzca, dice, produzca las hierbas, árboles que dé semillas, diferentes especies de plantas, árboles, ahí. ¿En dónde Dios habló? ¿Hacia dónde? A las aguas, a la tierra. ¿A dónde habló? Vamos a ver Génesis, ¿no? Capítulo 1. Génesis capítulo 1 voy a leer. Ya 9, capítulo 1, 9 voy a leer. Poco rápido, hermano, voy a leer. Ya, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Descubráse lo seco y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era buenos. Ya versículo 11 tiene. Ya versículo 11, ya junto vamos a leer. Ya 1, 2, 3. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Ya Dios, después de separarse, ¿sí? Júntense las aguas, descúbrase la tierra, estaba juntos ahora, juntos. En el principio estaban juntos, mezclados, pero Dios separó. Luego después habló, era, hacia dónde habló, produzca, era frutos, plantas, árboles. ¿Hacia dónde habló? A la tierra. Habló. Tierra, produzca, dice. Hierbas, árboles, frutos bonitos, mucha esperanza. Podía haber muchos frutos en la tierra, pero en el mar había. En el mar había. ¿Y por qué Dios mandó esa bendición hacia tierra? Dios no puede mandar mar produzca, era, ¿sí? Las hierbas, plantas, árboles que dé frutos. ¿Por qué Dios no habló a la mar? Dios no es poderoso. Dios no se puede en el mar que plante. Ya Dios se puede, no se puede. Se puede. Ya San Lucas capítulo 17 voy a leer. Si voy a leer, si después en su casa puede buscar. San Lucas capítulo 17, versículo 6 voy a leer. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarraigate y plántate en el mar, y os obedecería, dice. Ya ustedes tienen la fe, ese sicómoro, ¿sí? Desagarraite, luego plántate. ¿En dónde? En el mar. Entonces en el mar, ya planta o no planta. ¿Puede plantarse o no puede plantarse? ¿Mm? ¿Mm? Ya San Lucas capítulo 17, ¿qué dice? ¿Qué dice en su Biblia? Versículo 5 voy a leer, ya San Lucas capítulo 17, desde 5 voy a leer. Dieron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe, era la fe, ¿sí? Porque Jesucristo mirando a Dios no tiene la fe, era. Entonces escuchando, poco más arriba leyendo, porque algunos hermanos de nosotros cometió pecados. Luego ya llegando de mí, ¿sí? Luego arrepintiéndose, pidiendo perdón. Entonces, ¿qué dice Jesucristo? Perdona, era, perdona. Luego ya Jesucristo habló, versículo 5, ¿no? Escuchándolos, versículo 5, dieron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Como varias veces me perjudica, me daña, luego me viene, luego perdóneme, arrepintiéndose, ¿cómo va a perdonar? Pero Jesucristo tenía otro corazón, ¿sí?
Aunque varias veces se arrepiente, ya perdona, dice, perdona. Luego ellos escuchando no tenía diferentes. Ya cuando ya daña, perjudica a ustedes, luego perdón, ¿ya puede perdonar? ¿Ya puede perdonar? Como en su cuarto es, ¿sí? Papel higiénico. Y robó. Ay, disculpe, yo usé nomás, estaba muy urgente, necesidades. Yo usé nomás, entonces, perdóneme, una vez puede. Pero cada vez, ya robando, ya usando, está bien, úselo, todo mío, tus cosas, así ya puede hablar. Ya nosotros ya difícil era, pero Jesucristo escuchando, tiene otro corazón. Perdona, dice, si se arrepientes, perdona. Escuchando, Jesucristo tiene otro corazón. Jesucristo tiene la fe, por la fe, cierto. Pero nosotros no tenemos. Aumentanos la fe, dice, pidiendo, cierto, ¿no? Versículo 5, luego 6. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desagaráite y plántate en el mar y os obedecería. Usted en sus corazones tiene poquito de la fe, como grano, un grano de mostaza. Es grande y chiquitito. ¿Usted vio ese mostaza semilla? Chiquitito era, chiquitito. Chiquitingo dice, ¿no? Demasiado chiquitito era, chiquitito. Pero en sus corazones, ese poquito de la fe tiene, luego decirte, ¿qué decir? A sicómoro, ¿sí? Hablando por la fe, hablando, nuestro Señor es Cristo, ya puede hacer el sicómoro, plántate en el mar. Ya por la fe, poquito de por la fe hablando, ese sicómoro, ¿qué haría? Sicómoro, ¿qué haría? Sicómoro, 중성, amén, aleluya. Y solito, ¿sí? Saliendo, luego se va al mar, y planta era. Amén, hermanos. Amén. Amén, amén. Poquito de la fe tiene. Por la fe, Jesucristo puede plantarse en el mar. Amén. Luego usted hablando ya obedecería, dice, obedecería. Ya Dios habló, júntense las aguas y la tierra. Luego, ¿por qué hacia tierra habló? Produzca hierbas verdes, árboles. Dios también puede plantar, producir en el mar, ¿cierto, hermanos? Según ese versículo, San Lucas, ¿se puede o no se puede? Se puede, pero ¿por qué Dios hacia la tierra habló, mandó esa bendición? Lleno de frutos. ¿Por qué? Como Santiago capítulo 1 hablamos, ¿cierto? No dudando, dice. Algunos hermanos que dudan, ese es un ejemplo como la onda del mar, dice. Por el viento lleva un lado, otro lado. ¿Qué quiere decir? Dios puede plantar en el mar, pero el mar tiene una característica. ¿Qué característica mar? No es fijo, se mueve como nuestro corazón. Depende de las situaciones, se mueve. Yo voy a servir a Dios, Dios me va a bendecir. Después ya vienen situaciones. Algunos esta vez invitamos a CELEF, Congreso de Líderes Cristianos. Invitamos los pastores, líderes, todas las personas. Escuchando el evangelio de siervo de Dios, van a recibir la bendición de Dios. Porque el evangelio, esta enseñanza es muy profundo. Va a edificar la vida de creencia en nuestra vida. Sea pastores, líderes, todas las personas. Porque durante años a través del siervo de Dios, Dios trabajó. Entonces invitando muchos pastores, líderes, diferentes personas, escuchando, qué bien, gracias invitarme, voy a participar. Escuchando, feliz, Dios está trabajando. A través de mi persona, tal fulano ya quiere participar, feliz. Después quería confirmando. Pastor, usted dice que ya va a participar, ¿no? Puede registrarse.
Si no, ya cambié mi corazón, no me llama ahora. No me llama, dice, no me molesta, ¡pah! Colgó. ¿Qué será? ¿Qué está pasando, cierto? Ya mucha gente ya puede ser, alguien acepta, alguien no acepta, ¿cierto, no? Si está bien, puede ser, esta vez no puede escuchar, pero Dios va a trabar a esta persona, y tal vez esta vez no participa, pero Dios va a trabar allá. Entonces algún día va a participar, no va a participar. Participar. Dios sí o sí va a participar, Dios va a ayudar. Luego ya puede pasar, pero alguien, ¿por qué será? ¿Por qué será? Yo no ofrendé, por eso Dios no trabaja. ¿Sí? Yo mentí, por eso Dios está así trabajando. Luego muchos hermanos tal vez tienen duda, no tiene confianza. Ya esa parte puede entender, hermanos. Dios por eso ya hacía tierra, habló tierra. Fijo era, no se mueve la tierra. Igualito era. Esa mañana, entre nosotros, usted está escuchando la palabra. Algunos de sus corazones como tierra era fijo. ¿Sí? No se mueve. Aleluya, Dios va a trabajar. Dios va a bendecir sí o sí. Luego como en la tierra, fijo es, ahí produce muchos frutos. Pero algunos hermanos como el mar era, ¿qué es? Se mueve. Sí, Dios va a trabajar. Pero vienen situaciones, no, creo que es difícil, no se puede. Luego ahí se mueve algunos hermanos sus corazones. Pero Dios en esa tierra, Dios bendijo. Amén, hermanos. Amén. Sí, amén, hermanos. Muchos hermanos, como ¿sí? En vez de tener ese corazón como la tierra, si no tiene el mar, era el mar. Cada vez viendo viene, lleva a un lado, otro lado. Se mueve. Muchos hermanos tienen. Mirando la obra de Dios en la iglesia, acompañaré a la iglesia. Yo como seguiré a las iglesias. Mi vida, ahí está la bendición de Dios. Luego acompañando, siguiendo a la iglesia, el evangelio. Ya viene, ¿qué viene? Persecuciones vienen. Siguiendo a la iglesia va a fracasar, va a ser tonto, no va a aprender nada, mejor. Luego se va, otro lado. Depende del viento, todo lleva él. En ese corazón como mar era mar. Ahí Dios no da las bendiciones. Dios más prefiere, ¿qué prefiere? La tierra, como fijo era, no se mueve. Yo oré, yo pedí a Dios. Dios sí o sí me va a ayudar. Aún las situaciones, así está. Pero Dios me va a ayudar. No dudando, ya confiar. Génesis capítulo 7, podemos ver. Ya voy a leer Génesis capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en estas generaciones. Ya Dios decidió enviar diluvio, pero a través de Noé hizo el arca. Se quería salvar a las personas, pero Noé escuchando, luego hizo el arca. Después de construir el arca todos, ya luego Génesis capítulo 7 está hablando. Yo he visto tu justicia, es justo. Entonces tú y tu familia ya entra, dice, al arca. Luego versículo 2, ¿no? De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conversar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todos ser viviente que hice. Ya que está hablando, hermanos. Ya entra, dice, entrando, no solamente tú y tu familia. ¿Quién más? Los animales. Animales limpios. En caso de animales limpios, macho y hembra, 7 parejas. Entonces imagínense cuánto tipo de animales existe. Escuchando Noé, ay Dios mío, ¿cómo era cómo? Pero gato yo puedo en mi casa, ¿cierto?
7 limpios. O sea, animales. O no es limpios, solo pareja. Pero ya toda especie de animales, ¿cómo puede hacer? Conejo está bien más fácil. Pero tigre, ¿cómo voy a hacer? Confirmando, tú eres macho y hembra, ¿sí? Ya confirmando, me va a comer, ¿cierto? ¿Cómo va a hacer esto? Al escuchar, difícil era, difícil, peso. Jehová Dios, como 7 limpios, macho y hembra, ¿cómo voy a confirmar? Está bien, terestral, ¿no? Animales que viven terreno. Terrestre está bien, eso más mejor, está bien, no hay problema. Pero ¿qué dice el versículo? Los aves, dice. Soy ese ave Dios, ¿cómo voy a volar? Cada ave es luego macho y hembra, ¿cómo voy a ya confirmar? Era Dios, eso más peor. Como 7 parejas, dice, limpios. Por lo menos en la tierra yo puedo. Escuchando ya Noé, ¿qué dirá a Dios? ¿Qué dirá? En caso soy Dios, dice, tal vez, ¿no? Sí, para confirmar, 7 macho y hembra, ave, tiene que dar alas. Sí, luego voy a volar. Pero ¿qué dice Noé? Vamos a ver, 7. Versículo 5. ¿Ya tiene el versículo 5? Génesis capítulo 7, versículo 5. Ya junto podemos leer 1, 2 y 3. E hizo Noé conforme a todo lo que... Amén. Amén. 충성. Amén. Dios. Voy a confirmar, dice. 7 macho y hembra. Macho y hembra. No solamente animales, aves. No sé en qué manera él hizo. ¿Sí? Noé confió. Dios me dijo, Dios sí o sí va a ayudar. Amén, hermanos. Dios sí o sí va a ayudar. Era imposible. Es imposible. Una palabra sencilla era. ¿Sí? Juntamente entra 7 animales limpios, macho y hembra. ¿Sí? Animales no es limpios, pareja. Difíciles. ¿Cómo va a distinguir, cierto? Macho y hembra. Pero ya fácil, se nota, ¿cierto? Macho es, hembra es, ¿cierto, no? Sí, gusanito, ¿cómo va a confirmar? ¿Qué es macho y hembra? ¿Cómo? Un bichito, ¿cómo va a confirmar? Es imposible, era imposible. Palabra muy sencilla era. Pero para ejecutar es imposible. Pero Noé, ¿qué dijo? Noé, ¿qué dijo? Amén. Amén. ¿Sí o no, hermanos? Sí, Señor. Amén. Él hizo. No sé cómo hizo. Vamos a ver, ¿no? Versículo 7 voy a leer. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. 8. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. Versículo 9. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Ya la Biblia muy interesante, hermano. De 2 en 2 entraron con Noé. ¿Sí? ¿Cómo entraron? Ellos entraron, llegaron hacia el arca, Noé, lo que había dicho Dios. Entonces pensamos nosotros tal vez, Noé, 7 limpios animales, macho y hembra, como una carga era, carga, mi peso era, debería ser mi persona era. Pero uno que ya no confía en Dios, mi persona debería hacer en esa manera era. Uno que duda. Yo debería hacer, buscar era 7 limpios animales, macho y hembras. Tengo que volar al cielo. ¿Cuántos? Los pájaros,
se queda en la tierra recién rápido agarrando macho y hembra así ya. Algunos que dudan, no confía en Dios, como en mi carga era, yo debería hacer. Pero uno que confía en Dios, Dios va a hacer, Dios va a enviar, era. Dios va a hacer entrar a la carga, el arca. Por eso versículo, como leyendo que dice, de dos en dos, ¿sí? Entraron con Noé, ¿cierto, hermanos? Dios envió, era. Dios envió. ¿Noé qué hace? ¿Noé qué hace? Sí, a la puerta de arca, solo Dios va a hacer. Dios sí o sí va a hacer. Dios va a enviar. Dios va a ayudar. Luego, ¿qué hace? Recibir. Amén, hermanos. Recibir lo que Dios hizo, envió, entrando junto, dice, el arca. Amén, hermanos. Esta mañana nosotros hablamos sobre la fe, la fe. La fe muy importante. A través de la fe puede cuidar mi hogar también. Como hablamos la Biblia, la fe, la esperanza, el amor. Entre tres más mayores, amor era amor. Pero ese amor también, por la fe, podemos cuidar y mantener. Entre matrimonios, amandos, pero también muchos se separan, pelean, discuten, que no tienen la fe, la confianza. Por esa fe también mi hogar, mis hijos, todos pueden mantener, cuidar. Esa mañana Dios trabaja también en ese corazón que tiene la fe, confiando, no dudando esa parte. Luego nosotros entramos, ya esta mañana hemos leído San Juan capítulo 11, ¿verdad? ¿No? Aquí, esta historia nosotros ya hablamos, escuchamos. Lázaro murió, pasó 4 días, está en la cueva, en el sepulcro. Entonces ahí ya está podriéndose, hediondos, si feo es. Jesucristo llegó, dijo a la Marta, hermana Marta, Marta, tu hermano Lázaro, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo, hermanos? Resucitará. Amén, hermanos. Resucitará. Entonces Marta y María, luego la gente escucharon. Escuchando, si hubiera confiado Marta, María, la gente. A Jesucristo dice, resucitará, dice. Jesucristo ya poderoso, Hijo de Dios, Él puede hacer todas las cosas. Lo que esa palabra, por la fe aceptaría, si Marta, María, sí, se sentiría feliz, era feliz. Mi hermano Lázaro va a resucitar, tal vez en su cuerpo mucho gusanito, ¿no? Junto puede venir, pero resucitará. Ahí estará con nosotros juntos. Entonces, igual que antes, ese restaurante con rica comida, podemos comer juntos. Podemos pasear ese parque juntamente otra vez. Luego ellos serán felices. Feliz, contento, alegre. Entonces, si resucita mi hermano Lázaro, ¿cómo hacemos? Y ya metemos al banco, y ahorramos dinero y construimos. Tercer piso de edificio, era primer piso tu hermanita María, ya segundo piso de Marta, último piso nuestro hermano Lázaro. Planea, felices. Escucharon, resucitará, dice, resucitará. ¿Qué está hablando? Nunca yo he visto. Jesucristo está bromeando. O solamente quiere consolar a nosotros. Marta, María, escuchando estas palabras, votó, ¿sí? Es imposible, olvidó. Luego, ¿sí? Ellos entraron. Luego María está llamando. Igualito de María. María también olvidó. ¿Resucitará? Esta palabra del Señor es Cristo. No se puede. Luego, ellos también, todos rechazaron, no podían creer. Escrito, ¿dónde está nuestro hermano Lázaro? Se fue a la cueva. La gente todo criticaba. Ese Jesucristo dice que es Hijo de Dios.
Es escrito que ya hizo milagros, abrió ojos ciegos, enfermos sanaron. ¿Por qué no hace Lázaro? Jesucristo escuchaba a todos. Estando ante la cueva, Jesucristo lloró, dice. Lloró. ¿Por qué lloró, hermano Jesucristo? ¿Por qué lloró? ¿Por qué lloró Jesucristo? Marta María dice que yo creo en usted, yo creo en Cristo, usted mi Señor, mi Mesías, usted poderoso. Pero Marta María en su corazón no confiaba en Jesucristo. Tú no eres hijo de Dios, tú no se puede, no tiene poder. Eso está hablando Marta María. Aunque su boca ¿qué dijo? Yo creo, yo sé, dice, usted es mi Señor, mi Mesías, Cristo, Hijo de Dios. Por la boca ya habla, pero su corazón, ¿qué dice? Marta María, tú nada es, no sirve, no puede, no tiene poder, no puede resucitar nuestro hermano Lázaro. Escuchando el corazón de Marta y María, de las personas, todo le rechazaba a Jesucristo. Tenía mucha tristeza, era Jesucristo. Lloró, dice no la Biblia, ¿no? Así está escrito. Versículo 35. Jesús lloró. Jesús lloró. Luego, caminando hacia la cueva, dijo, Lázaro, ¿está escuchando? Ven, dice, sal. Luego Lázaro salió, no salió. Salió, no salió. Salió. Amén, hermanos. Esta mañana Jesucristo habla hacia nosotros, hermanos. Tal vez igual que Marta María, resucitará a tu hermano. Era imposible. Hoy en día Jesucristo también habla a través de la palabra ante nosotros, ¿sí? Jesucristo murió, sí, por nuestros pecados. Pues Romanos capítulo 3, 24, ¿qué dice? Según versículo 23, todos pecaron, dice. ¿Sí? Entonces todos pecaron. No van a recibir, no van a entrar al cielo. Pero versículo 24 que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que está en Jesucristo. Entonces la Biblia dice ante nosotros, sí, éramos pecadores, pero ahora a través de nuestro Señor Jesucristo, justos, limpios, recibimos esa redención que está en Jesucristo. Mucha gente escucha como Marta, María y la multitud, tu hermano Lázaro resucitará. Esa palabra por la fe es Cristo Hijo de Dios, es Cristo poderoso. Él limpió en la cruz a nuestros todos pecados. Después de recibir la salvación, nuestra vida también, Él va a ordenar, Él va a proteger, Él va a guiar. Somos hijos de Dios. Luego confiando en Él, Él va a trabajar. Él va a ver la gloria de Dios. Pero igual que ¿quién? Marta, María, muchos resucitará. Jesucristo dice que limpió nuestro pecado. Pero estoy cometiendo pecado. ¿Qué es esto? ¿Qué será? ¿Cómo puede cambiar? Mucha gente no tiene esa confianza, esa fe en Jesucristo. Depende de esto, nuestra vida totalmente ya diferentes. Hablamos, hermanos. Dios, después de separarse la tierra, el mar, Dios bendijo. Dios trabajó en la tierra, no en el mar. La tierra no se mueve, fijo era. Jehová Dios habló, produzca. Entonces sí o sí va a producir, sí o sí va a trabajar. Noé también creyó. Por eso ya vio la gloria de Dios. Esta mañana, hermanos, ustedes cuando Dios dice, la palabra dice. Entonces en ese momento confiando en Dios, por la fe, aceptando
Mejor responder era responder. ¿En qué manera responder? Aquí Marta María respondió. ¿Cómo respondió? Tu hermano Lázaro resucitará. ¿Cómo respondió? ¿Cómo respondió? ¿Cómo respondió? ¿No recuerda? Ya vamos a ver la Biblia. Ya versículo. Versículo 27, voy a leer. Le dijo, sí, Señor, dice, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al Cristo. Es. Ya, Marta, ¿cómo respondió? Sí, Señor, era. Habló, ¿verdad? ¿No? Pero su corazón, vamos a ver versículo 22. Más también sé ahora que todo lo que pidas, Dios te lo dará, ¿cierto? Luego versículo 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Versículo 25, perdón, 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día. ¿Cuándo resucitará? Hermana Marta dice, ¿ahora? ¿Cuándo? Cuando nuestro Jesucristo venga, segunda venida. Entonces, Marta creyendo en Jesucristo, que puede resucitar ahora, pero su boca, ¿qué dijo? Sí, Señor, dice, sí, Señor. Y no creyó. Hermanos, ¿cuándo es Cristo esta mañana habla? Tu hermano fulano resucitará. Entonces, ¿cómo debe responder? Sí, amén. Ahora usted dice que resucitará. Va a resucitar. Amén, hermanos. Ahí debe responder. Amén, hermanos. Esta mañana habla, siendo justificados gratuitamente por sus gracias, mediante la redención que es en Jesucristo. Entonces, ¿cómo debe responder? ¿Olvidaron? ¿Cómo debe responder? Sí, Señor. Amén. Jesucristo tiene poder. Jesucristo puede hacer, yo creo. Después de recibir también, Jesucristo me va a guiar como hijo de Dios. Jesucristo va a ordenar nuestras vidas. Creer era creer. Amén, hermanos. Desde ahora, ¿cómo debe responder? Sí, Señor. Amén. Sí, ahora también. Ustedes pueden predicar el evangelio. Aún vienen tantas situaciones, pero Jehová Dios, ¿qué dice? No se preocupa. Eso Jehová Dios va a solucionar. Aún tiene unas situaciones, sea mi hogar, mi padre, madre. Pero es Cristo que dice, no se preocupa. ¿Sí? Algo falta, dice, algo falta, sabiduría. ¿Cómo dará? Abundantemente. Jehová Dios, eso me va a dar, va a solucionar. Luego nosotros responder. ¿Cómo responder? Sí, Señor, era. Ya no responde. No, Señor. ¿Sí? Yo no puedo. No, ya, nunca diga ante nuestro Dios. Amén, hermanos. Ya ustedes entonces pueden hacer todo, era. ¿Sí o no, hermanos? Soy niños, soy jovencitos, soy carnal. No, Señor. Ya, ¿cómo debe responder? Ya desde ahora usted no tiene que decir ante Dios, por favor. No, Señor, no diga. Sí, Señor, yo puedo hacer todos por el Señor. Amén. Ya usted todo puede hacer. Aunque pastor habla, yo no, dice alguien. Soy mujercitas, soy niñas, soy lleno de deseo. Yo quiero vivir en el mundo.
¿Cómo soy? Sí, no, ya por favor esta mañana, ustedes confiando en Dios, confiando en nuestro Señor, no solamente limpió nuestros pecados, después nuestra vida también, Jesucristo todo ha preparado, Jesucristo todo ya solucionó. Confiando en nuestro Señor, puede hacer todas las cosas. Solo en esta palabra del Señor Jesucristo, ¿qué debe responder? Ya juntos hablamos, ¿qué debe responder? Sí, la mitad nomás sí, Señor, la mitad todavía no, Señor, dice. Ya otra vez, ya ¿cómo debe responder ante nuestro Señor Jesucristo? Ya otra vez, ya más fuerte, ya ¿cómo debe responder? Ya usted puede hacer, no puede hacer. ¿Usted ya puede hacer todos? Entonces nuestro Señor Jesucristo también no llora. Feliz, feliz. Tal vez usted esta mañana, usted, no Señor, soy carnal, yo no puedo, es imposible. ¿Usted eso dice? Jesucristo triste, llora. ¿Sí? Por esto Jesucristo vino, para solucionar todas las cosas. Esta mañana hasta aquí compartimos, orando, terminamos. Dios Padre, Jesucristo y visitó a Marta, María, Lázaro. Marta, María, Lázaro querían vivir felizmente con su familia, con hermana Marta, con otra hermana María, con hermano Lázaro. Pero Lázaro murió, se quebró esa felicidad, esa paz. Pero Jesucristo vino luego, Dios, quería dar otra vez la paz, la alegría en esta familia. Jesucristo habló, Lázaro resucitará. Dentro de esta palabra del Señor Jesucristo tiene poder. Puede hacer todas las cosas. Pero Marta, María, escuchando, no podía aceptar. Dios Padre, esa mañana Dios nos ha dado la fe a través de nuestro Señor Jesucristo. Mirando a mi persona, no hay habilidades, no hay capacidades, no hay nada. Pero en nuestro Señor Jesucristo tiene la fe, llena de la fe. Confiando en Jesucristo, mi Mesías, mi Cristo. Jesucristo no solamente limpió nuestros pecados, sino también todas las capacidades, toda la sabiduría que podamos vivir este mundo venciendo las tentaciones, los problemas, enemigos. Podemos vivir por la fe. Esta mañana Jesucristo está preguntando, tu hermano resucitará, tu vida será bendita, tu problema sí solucionará. Si tú no tienes esperanza, pero esperanza resucitará. Alegría resucitará en sus vidas ante esta palabra del Señor Jesucristo. Nosotros responder confiando en el Señor. Sí, Señor, usted puede resucitar. Usted puede hacer todas las cosas. Así en ese corazón, en esa fe, nosotros viviremos. Dios acompañando va a bendecir a todos los hermanos. Bendice a nuestro país. También necesidades de los hermanos de la iglesia. Dios sí o sí va a recuperar. Dios sí o sí va a solucionar. Esta mañana agradecemos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, hemos podido escuchar esta mañana. Gracias a Dios también, ¿no? Dios nos muestra, ¿no?, que es importante tener la confianza en Dios, ¿no? Y así creyendo, también Él puede mostrarnos, ¿no?, su obra. Bueno, ahora tenemos el tiempo de los anuncios y espero que también puedan tomar atención, ya que también hay actividades que se están acercando. Y anhelamos que cada uno de los hermanos, por favor, puedan participar. Como primer anuncio, tenemos del 5 al 7 de abril, vamos a tener el culto de Pascua con el pastor Oxupar.
Sí, entonces, hermanos, anteriormente ya se había realizado, ¿no? El culto el anterior año. Y a través de ese culto hemos podido arrancar con varias conferencias, actividades por medio de internet, ¿no? Entonces, en esta Pascua también quisiéramos, ¿no? Que puedan participar también muchos familiares suyos, vecinos que tengan, entonces invitando, enviando el link. Esperamos que puedan participar este 5 al 7 de abril, por favor, ¿no? Entonces, juntos podemos escuchar la palabra a través del fundador, el pastor Oxupar. Así que vamos a estar esperando también que también puedan invitar desde ahora, ¿no? No siempre cuando llegue el momento, sino que días antes para que ellos también puedan tomar en cuenta. Cada vez, una vez, no solo invitar una vez, ¿no? A veces solo dice, ya invité, y una vez nomás habló, pero no siempre resulta así, ¿verdad? Entonces hay que hablar una vez, 2 veces, 3 veces, enviar link. Si hay posibilidad, entonces invitar hasta su casa, ¿no? Se puede, ¿no? Con todas las medidas de bioseguridad, invitando para que participen de este culto de Pascua. ¿Sí? ¿Está bien, hermanos? Entonces espero que de esa parte nos puedan ayudar para que participen. Hoy también en la tarde vamos a tener la conferencia por el Día del Padre. Hemos podido, anteriormente ya pasó el Día del Padre, ¿verdad? Pero nosotros también este día domingo quisiéramos aprovechar para pasar y escuchar también esta conferencia que está organizando el área de IMEI. ¿Sí? IMEI está organizando lo que es esta conferencia por el Día del Padre. Así que anhelamos que todos los padres puedan participar de esta conferencia, ya que va dirigida a los padres, y esperamos que también con la familia acompañe, ¿no? Ya que IMEI también con las conferencias que van realizando tiene mensajes profundos hacia nuestros corazones. Así que vamos a estar esperando a todos los hermanos. Luego de esta conferencia que se va a realizar a las 4 de la tarde, 4 de la tarde va a iniciar la conferencia el día de hoy. Entonces, luego de que inicie la conferencia, va a ser más o menos hasta las 5:30, ¿sí? De 4 a 5:30, y de 5:30 para adelante vamos a tener el culto especial por el Día del Padre, también, ¿no? Entonces, el culto especial también esperamos que puedan participar los padres. Así que tenemos 2 actividades, ¿no? Estamos marcando la conferencia que es de 4 a 5:30 para los padres, y de 5:30 para adelante sería el culto especial también. No solo participen padres, sino también familias, ¿sí? Entonces esas 2 actividades, por favor, esperamos que puedan participar y así todos juntos poder escuchar también la palabra. Luego también recordarles que seguimos teniendo los estudios bíblicos con el pastor Oxupar. Se están tocando varios temas, libros, ¿no? En los cuales pastor Oxupar también está compartiendo cómo Dios le permitió también esa palabra poder comprender, y así también ha trabajado en su corazón. Así también de la misma manera anhelamos que todos los hermanos puedan participar de estos estudios bíblicos, que están divididos en 2 horarios. ¿Sí? El primer horario, que sería por la mañana, es a partir de las 7 de la mañana, y el horario por la noche a partir de las 9 de la noche. Entonces, viendo su disponibilidad de tiempo, anhelamos que participen a estos estudios bíblicos con el pastor Oxupar. Luego también les invitamos nuevamente que puedan visitar nuestra página, ¿no? Hace tiempo, el año pasado, hemos habilitado a la página de la misión, aquí en Misión Buenas Nuevas, Bolivia. Por favor, visítenos, ayúdenos a que esta página pueda difundirse, así personas también que van visitando páginas puedan ayudarnos a predicar la salvación. En la página también tenemos lo que es la Jerusalén Radio, ¿no? Online, la radio por internet, y también la radio satelital, como pueden observar en pantalla. Pueden ingresar a nuestra página y de la misma manera poder escuchar nuestros cultos, nuestras reuniones por medio de internet, así también de manera satelital. Esto alguna hermana decía, ¿no? En mi radio, tengo una radio pequeñita, ¿sí? Puedo escuchar la prédica, ¿sí? Por ahora no podemos escuchar en esas radios pequeñas que tienen, ¿no? Sino que se requiere una antena. Una vez que tengamos esa antena y quiere instalar en su hogar, hay que sincronizar para que pueda conectar con el satélite Tubacatari, y de esa manera puede escuchar el programa de la misión, las prédicas, todo aquello.
Dios más adelante nos va a permitir poder tener esa posibilidad de poder escuchar en nuestras radios, ¿no? Que cada uno de las familias debe tener en sus hogares. Vamos a orar todos juntos para que Dios también más adelante nos permita de esa manera, ¿no? Y también recordarles que se va a seguir y se sigue todavía transmitiendo las traducciones de cada culto o eventos como este culto especial. Anhelamos que no solo aquellos que hablan castellano puedan escuchar la palabra de Dios, sino que también aquellos que quizás no saben castellano, hablan quechua o aymara, también puedan escuchar. Entonces se va a seguir transmitiendo y anhelamos que por favor ayúdenos, que puedan haber más seguidores en la página y de esa manera también eso alienta mucho también a los traductores, ¿no? Entonces cuando están escuchando, no están escuchando, por favor ayúdenos a difundir. Luego también quiero mencionar a aquellos hermanos que tienen agradecimiento en su corazón. Por el tema de la cuarentena quizás no pueden hacer llegar su ofrenda de agradecimiento, pero anhelan, ¿no?, en su corazón por agradecimiento, así también su ofrenda su diezmo, perdón. Entonces puedan hacernos llegar por la cuenta bancaria que hemos habilitado a través del Banco Unión. Entonces pueden ver en pantalla el número y así también el nombre, a qué nombre está encargado. Voy a mencionar los números: 11 63 64 84 0. Nuevamente, 11 63 64 84 0. Está a nombre del diácono Jorge Parrado, ¿sí? Entonces, aquellos hermanos que quieran depositar pueden hacerlo por medio de esta cuenta. Ahora también ya esos son los anuncios que quería dar y también tenemos durante la semana las reuniones grupales o cultos, ¿no? Como casados, casadas, estudiantes, culto de niños. Anhelamos, por favor, que puedan participar también durante la semana. Como nosotros diariamente comemos, ¿verdad? Diariamente comemos. De la misma manera, nuestro espíritu puede alimentarse diariamente a través de estas reuniones donde también se conversa y se comparte la palabra de Dios. Entonces, de esa manera esperamos que nos acompañen durante la semana, ¿sí? Hemos llegado al momento final. Por favor, ahora también se va a realizar las reuniones grupales. Esto es por medio de Zoom. Entonces, los hermanos que están en los grupos de WhatsApp ya se están enviando los links correspondientes, casados, casadas, jóvenes, estudiantes, para que puedan reunirse y así también compartir brevemente cómo es que hoy hemos podido también discernir un poco la palabra, ¿sí? Entonces, de esa manera esperamos y anhelamos que participen a las reuniones grupales que se van a hacer ahora, ¿no? Entonces ya deben estar mandando los links. Y aquellos que no están en los grupos de WhatsApp, pero quieren también escuchar la palabra, por favor comuníquense con nuestras oficinas. Vamos a ver la manera para poderles agregar al grupo y de esa manera también puedan recibir los anuncios, informaciones, links, todo lo que necesite. Bueno, anhelamos que puedan escuchar. Entonces, agregando esos grupos, estamos seguros que van a recibir todos los links durante las actividades que tenemos y reuniones. Bueno, muchas gracias. Nos vemos entonces a las 4 de la tarde con la conferencia para los padres y a las 5:30 con el culto especial, ¿sí? Muchas gracias, que tengan una linda tarde. Cuando estás cansado y ya no puedes